Hola, hola, queridos amigos añejadores de tabaco. Un abrazo enorme para toda Hispanoamérica y para cada cofrade del mundo del humo alrededor de donde estamos, de donde nos encontramos, cada uno con sus tabacos y sus pipas. Esta noche quiero pedirles algo. Esta noche vamos a tratar sobre la ingeniería del blend. Cómo se construía el humo antes de que el humo llegara a la pipa. Por eso detengan todo lo que están haciendo, prendan una pipa y un tabaco a elección y siéntanse a compartir y a disfrutar conmigo. Porque hoy, en The Blender Room, no vamos a comenzar hablando de una labor terminada, ni de un Virginia brillante recién abierto, ni del perfume dulce que sale de una lata añejada. Hoy vamos a comenzar mucho antes de que eso acontezca. Hay documentos que no fueron escritos para emocionar, no nacieron para vender una historia, no fueron pensados para el público ni para el fumador romántico, ni tampoco para el coleccionista de latas antiguas. No tienen brillo editorial, no tienen fotografías seductoras, no tienen frases de catálogo, no intentan vender una experiencia. Son secos, técnicos, internos, casi mudos. Fueron escritos para otra clase de lector. Para el hombre que estaba detrás del producto, para enseñar a quienes trabajaban dentro de la maquinaria. Para el que no miraba una hoja de tabaco como una simple hoja seca, sino como una pieza dentro de una maquinaria sensorial. Una maquinaria hecha de nicotina, azúcar, madurez, textura, humedad, combustión, aroma, fuerza, irritación y memoria. Este documento que tenemos delante lleva un título aparentemente modesto. Introductory Notes on Leaf Blending. Traducido sería algo así como notas introductorias sobre mezcla de hojas. Pero esa modestia de este título engaña. El documento que trataremos hoy está firmado por Leaf Department, Milbank and Liverpool en junio de 1969. Porque detrás de esas páginas no hay una simple explicación sobre cómo mezclar tabaco, sino que hay una forma de pensar, una manera industrial, técnica y profundamente precisa de entender el oficio del blender. Y ese es el primer punto importante. Para esta escuela de trabajo, mezclar tabaco no era juntar simplemente hojas agradables. Y ahí aparece la primera verdad importante. El blending no era visto como una receta, era visto como un oficio de interpretación. Era otra cosa. Era diseñar una experiencia repetible. Una experiencia que debía mantenerse estable, aunque cambiara la cosecha, aunque cambiara el clima, aunque cambiara el origen de la hoja, porque una partida viniera más madura, más verde, más dulce, más pobre, más pesada o más agresiva. Una mezcla no nacía solamente de sumar tabacos, nacía del oficio del blender, de leer esas hojas. Nacía de leer madurez, de leer posición en la planta, de leer combustión, de leer textura, de leer fuerza, irritación, aroma. En definitiva, de leer al fumador y sobre todo, leer la continuidad. Porque en una industria seria el problema no era hacer una buena mezcla una vez. El verdadero problema era hacerla otra vez, y luego otra, y luego otra, y así durante años, con cosechas distintas, con suelos distintos, con humedad distinta, con hojas que nunca volvían a ser exactamente iguales. Y ahí empezaba el verdadero trabajo del blender, no en el romanticismo de la hoja, sino en la disciplina de repetir una experiencia. El documento parte de una idea simple, pero profunda.
No se puede cubrir todo el universo del blending porque es un campo subjetivo. Sin embargo, sí se pueden ordenar sus principios y eso ya marca una diferencia enorme. Porque cuando un fumador habla de un tabaco, suele decir, es fuerte, es suave, me pica, es dulce, es seco, tiene cuerpo, me llena, le falta algo. Pero para el blender esas palabras simplemente no alcanzan. El blender necesita traducir sensaciones en causas. Si el fumador dice me raspa, el blender no puede quedarse en la queja. Tiene que preguntarse, ¿será por inmadurez de hoja? ¿Es exceso de alcalinidad? ¿Es baja humedad? ¿Es combustión demasiado caliente? ¿Es falta de azúcares? ¿Es demasiado hoja alta? ¿Es un proceso térmico insuficiente? ¿Es una formulación desequilibrada? Si el fumador dice no me satisface, el blender debe preguntarse, ¿falta nicotina? ¿Falta cuerpo? ¿Falta densidad de humo? ¿Falta impacto inicial? ¿Hay demasiada hoja baja? ¿El casing está apagando la estructura? ¿La humedad está robando la expresión? Y si el fumador dice me gusta, pero no sé por qué, el blender igual tiene que saberlo. Ese es el oficio real del blender. El documento deja claro que el blending no es solamente una operación de mezcla, es una forma de control sobre las características de fumada. Y esas características, aunque tengan una parte subjetiva, pueden ser influenciadas por factores concretos. El blend, el proceso, la humedad final, los casing y son fundamentalmente los sabores añadidos. Para nuestro enfoque, nos adentraremos más en la hoja, nos interesa la pipa, nos interesa la arquitectura del humo. Porque lo esencial está antes del envase, antes de la marca, antes del ritual, incluso mucho antes de la combustión, y está en la hoja. El documento ubica al leaf blender dentro del departamento de hoja, y eso es la clave. Porque no lo ubica como un perfumista, no lo ubica como un vendedor, no lo ubica como un romántico del tabaco, lo ubica donde corresponde, cerca de la materia prima. El Leaf Department, departamento de hoja de Millbank y Liverpool, tenía funciones centrales: desarrollo de hoja, compra, blending y control de stock. Y el texto afirma que la importancia de un departamento eficiente no puede exagerarse. La razón es directa. La materia prima es la base sobre la que puede depender el éxito o un fracaso de la compañía. Hay una frase conceptual brutal en este documento. La publicidad puede convencer al público de probar un producto. La manufactura y la presentación pueden satisfacer la vista por un tiempo, pero solamente la calidad que el consumidor demanda y el mantenimiento constante de esa calidad sostienen el producto. Y eso, trasladado al mundo de la pipa, es todavía más fuerte. Porque el fumador de pipa no compra solamente nicotina, no compra solamente un aroma, no compra solamente una lata, compra una relación, compra una expectativa. Sabe que cierta labor le va a dar cierta noche, cierto libro, cierto vaso, cierto silencio, cierto whisky, cierto regreso a sí mismo, cierta fumada, hasta casi una filosofía inferida. Y esa experiencia cambia de golpe. Si una lata fuma de una manera y la siguiente de otra, la relación con el fumador se rompe. El blender es el responsable invisible de que esa relación no se rompa. Por eso sus responsabilidades principales, según el documento, giraban alrededor de 3 grandes tareas: mantener las características de fumada existentes, revisar constantemente el mercado y reunir información inteligente y desarrollar nuevas mezclas. También se menciona la necesidad de estar en contacto con marketing, investigación y desarrollo para entender la reacción del consumidor y las herramientas disponibles para diseñar un nuevo producto. Pero para nosotros, sacando el ruido corporativo, queda la esencia:
El blender debe saber tres cosas fundamentales. Primero, ¿qué está fumando la gente? Segundo, ¿por qué lo está fumando? Y tercero, ¿cómo construirlo, mantenerlo y fundamentalmente superarlo? Y acá aparece una diferencia decisiva entre mezclar y blendear. Mezclar es juntar tabacos y hacer una ensalada. Blendear es construir una conducta de humo. Mezclar puede hacerlo cualquiera con una balanza. Blendear exige entender cómo se comporta cada hoja antes, durante y después del fuego. El documento identifica tres características subjetivas principales del humo: satisfacción, irritación y gusto y aroma. Es decir, satisfacción, irritación y el sabor con el aroma. Esta división es fundamental, porque muchos fumadores y muchos mezcladores artesanales confunden todo en una sola palabra: rico. Pero rico no alcanza. Un tabaco puede ser aromáticamente atractivo y al mismo tiempo insatisfactorio. Puede tener un perfume magnífico en frío y luego encendido resultar plano. Puede tener fuerza pero también demasiada agresión. Puede ser suave pero también aburrido. Puede ser dulce pero sin cuerpo. Puede ser seco pero elegante. Puede ser pesado pero noble. Entonces el blender necesita separar las dimensiones de trabajo. La satisfacción no es simplemente fuerza, es la sensación de plenitud que deja el humo. Puede venir por nicotina, sí, claro, pero también por cuerpo, densidad, persistencia, estructura, volumen en boca y sensación de cierre. En una labor de pipa, la satisfacción puede aparecer como esa impresión de que el tabaco llena, no necesariamente que golpea, llena. Un barley maduro puede dar satisfacción por cuerpo. Un Virginia alto puede dar satisfacción por nicotina y azúcar. Un Perique puede dar satisfacción por profundidad y presión sensorial. Un Latakia puede dar satisfacción por su gran volumen aromático y densidad. La satisfacción, entonces, es el peso espiritual del humo, pero construido con herramientas físicas. Ya la irritación es otra cosa. No debe confundirse irritación con fuerza. Un tabaco puede ser fuerte y no irritante. Y un tabaco puede ser débil y muy irritante. Y esto es clave. El documento señala que la irritación está muy relacionada con la madurez de la hoja. Incluso advierte contra una idea simplista: creer que el azúcar es la causa directa de la irritación. Según el texto del documento, las hojas inmaduras pueden ser irritantes por ser inmaduras, no necesariamente por contener más azúcar. De hecho, menciona que tabaco bajos en azúcar también pueden ser altamente irritantes y que agregar azúcar en una mezcla muchas veces puede reducir la irritación. Y esto es oro. Es oro técnico para quien quiera hacer tabaco, porque desarma uno de los errores más comunes: decir que toda mordedura de lengua viene del azúcar. Y no es así. Puede venir de una hoja verde, de un curado pobre, de un desequilibrio alcalino, de baja humedad, de una combustión rápida, de temperatura defumada, del corte del proceso térmico insuficiente o una mala formulación. Por eso, un Virginia dulce, maduro y bien procesado puede fumar sedoso. Y un barley seco, pobre, alcalino y mal humectado puede raspar como lija aunque tenga poco azúcar. Entonces el tercer eje es el sabor y el aroma. Y acá entra lo que más evidente parece para el fumador: lo que percibe como dulzor, como pan, como madera, cuero, como fruta, como cacao, como nuez, como humo, como especie, tierra, flores, como un fermento. Pero el documento no lo trata como poesía, lo trata como una variable controlable. El aroma depende del tipo de tabaco, del grado, de la madurez del proceso, de la humedad y de los casing. Y esto es importante. El aroma no está solo en la hoja, porque el aroma también se construye. A veces se preserva, a veces se libera, a veces se modifica, a veces se tapa y a veces se crea. El blender tiene que trabajar con todo eso.
pero no como un mago haciendo un acto mágico, sino como un técnico con nariz, memoria y criterio. El documento dice algo central. El blend es el factor individual más importante para determinar las características de la fumada. La mezcla proporciona las características básicas del humo. Esta frase tiene que quedar clavada, porque el blend es el esqueleto. Después va a venir el proceso, vendrá la humedad, vendrá el casing, vendrá el tiempo, vendrá el añejamiento. Pero si el esqueleto está mal, todo lo demás funciona como maquillaje. No tiene base, no tiene estructura, no tiene ese esqueleto. El documento explica que los blends están compuestos por grados de hoja de uno o más tipos de tabaco y que normalmente tienen una porción base o portadora que da el carácter esencial del humo y una porción filler o neutral usada para completar, suavizar, equilibrar o reducir costos. Traducido en lo que nosotros conocemos en el mundo de la pipa, no todo tabaco dentro de una mezcla cumple la misma función. Porque hay tabacos que mandan, hay tabacos que sostienen, hay tabacos que redondean, hay tabacos que abren la combustión, hay tabacos que bajan agresión, hay tabacos que solo ocupan espacio funcional, hay tabacos que no se notan, pero si los sacás la mezcla se cae y sí se nota. Y ese es el secreto. Una formulación no es una lista de ingredientes, es un sistema de roles. El documento distingue los tipos principales de tabaco según el método de curado de la hoja verde: fluid cured, air cured, fire cured y sun cured. También aclara que el oriental se incluye dentro de los sun cured. Cada tipo tiene características de fumado distintas, aunque existe amplia variación dentro de cada tipo. Y esto importa porque el curado no es un detalle. El curado define una parte central del destino químico de la hoja. En términos generales, el fluid cured tiende a conservar azúcares. Es la gran familia de muchos Virginia. Brillo, dulzor, acidez, pan, cítrico, heno, fruta amarilla, a veces miel. Pero dentro de los fluid cured hay mundos. No es lo mismo una hoja baja que una hoja media. No es lo mismo una hoja alta que una sobremadura. No es lo mismo una hoja fina que una pesada. No es lo mismo un Virginia Lemon que un Red Virginia. No es lo mismo un Bright joven que un Bright añejado 12 años. Los Air Cured, como los Barley o los Maryland, suelen tener menos azúcar y casi nada. Más carácter seco, con sabor a nuez, cacao, tierra y buena alcalinidad, cuerpo. Puede ser noble o brutal según el origen, el curado, la edad y el proceso. En la pipa el barley puede ser la columna vertebral, pero también puede ser un castigo si está mal usado. Los fire cured incorporan humo durante el curado. Ahí aparecen fenoles, madera, cuero, fogón, carne ahumada, alquitrán, especias oscuras. En pipa esa familia da carácter profundo, rústico, masculino, grave. Pero usado sin control puede dominarlo todo, tapar todo. Y después dentro de los sun cured está el oriental, que aportan acidez, perfume, hierba, incienso, especies, sequedad aromática, aceites esenciales, determinada complejidad. No siempre dan cuerpo, pero dan relieve. Y muchas veces el relieve vale mucho más que el peso. El documento afirma que la variación dentro de cada tipo de tabaco puede estar influenciada por suelo, clima, prácticas culturales, fertilización y posición de la hoja en la planta. También señala que la posición de la hoja y junto con el origen geográfico, madurez y apariencia forma parte de la base del sistema de clasificación de la British American Tobacco. Y esto es fundamental, porque para el fumador común, una planta de tabaco es una planta. Para el blender, una planta de tabaco es un mapa vertical. Arriba no ocurre lo mismo que abajo.
La hoja alta no fuma igual que la hoja baja. La hoja del centro no tiene el mismo azúcar que la punta. La hoja inferior no tiene la misma nicotina que la superior. La planta es una columna de diferencia. Y el blender tiene que leer esa columna como un músico tiene que leer una partitura. El documento indica que en general, cuanto más alta es la posición de la hoja de la planta, más alto tiende a ser el nivel de nicotina y más característico será el grado de respeto del tipo de material general del tabaco. También señala que los flue cured, los niveles de azúcar tienden a ser más altos en el centro de la planta y más bajos en la parte inferior y superior. Y ahí aparece el corazón de esta simbología que utilizaba la British American Tobacco. Porque aparecen códigos como CF, CFX, AF, H2X, OX, y no son letras caprichosas. Son una manera de diálogo, de convertir la planta en lenguaje. Una forma de decir, esta hoja viene de tal altura, con tal madurez, con tal cuerpo, con tal color, con tal probabilidad de nicotina, con tan potencial de irritación, con tal utilidad de blend. Y el código es la anatomía del humo escrita en abreviaturas. El documento afirma que la madurez es el segundo grado más importante dentro del sistema de clasificación de la British American Tobacco. Los grados se distinguen según madurez y el sufijo X, que identifica hojas más maduras. Incluso se dice que los grados X pueden estar completamente maduros o hasta sobremaduros. Y esto es enorme porque mucha gente cree que la calidad de una hoja está solo en el tipo o en el origen. En un Virginia, en un Barley, un Oriental o un Latakia. Pero para la British American Tobacco eso era solamente el apellido. La madurez es la parte del nombre real de cada tabaco. Una hoja inmaduro puede ser verde, filosa, irritante, pobre y agresiva. En cambio, una hoja madura puede ser redonda, profunda, menos áspera y más integrada. El documento va aún más lejos, indica que la madurez puede relacionarse con el grado de irritación y que tabacos maduros pueden encontrarse mucho menos irritantes que tabacos menos maduros o inmaduros de la misma posición de la planta. Y esto para nosotros, que fumamos tabaco en pipa, es una clave absoluta, porque explica por qué dos hojas aparentemente iguales, en nombre, pueden comportarse de manera totalmente opuesta en el hornillo. Una hoja puede ser dulce y sedosa, la otra puede morder. Una puede quemar lento y profundo y la otra puede acelerar y castigar. El nombre comercial no alcanza. Hay que saber qué madurez tiene la hoja y hay que saber qué posición tenía en la planta y hay que saber qué proceso tuvo. En este sistema las letras y sufijos no son decoración técnica, son instrumentos de lectura. Tomemos el ejemplo que aparece en el documento, CF. El texto presenta como CF como un grado TIP, es decir, una posición alta de la planta, la describe como alta nicotina, alto contenido en azúcar, de color brillante, con algo de verde y de cuerpo pesado. Entonces, CF no significa simplemente una hoja. CF significa hoja alta, fuerte, con cuerpo, con nicotina, con cierto azúcar, con peso estructural, pero posiblemente con un filo verde si no está suficientemente madura. Entonces viene otra tipología que dice CFX y el sufijo X cambia la lectura. CFX sigue siendo una hoja alta, pero mucho más madura. Según el documento se trata de un straight side X con alto nivel de nicotina, con azúcar medio, con color naranja brillante, sin verde y cuerpo medio. Entonces CFX no es simplemente CF con una letra más, es otra herramienta que nos dice que es menos verde, más madura, más redonda, menos riesgosa en irritación, más refinada. Luego viene CF2 y el 2 indica two side, es decir,
una clasificación menos uniforme que el strike side, en el ejemplo del documento CF2 aparece como un grado two side de tip, alto en nicotina, más bajo en azúcar, de color marrón medio y cuerpo medio. Y después viene CF2X, que combina los conceptos tip, two side y madurez X. Entonces, en términos narrativos, CF es potencia alta con cierto riesgo de verde. CFX es potencia alta más madura y limpia. CF2 es potencia alta, menos fina, más marrón, más económica o menos selecta. Y CF2X es una versión madura de este universo two-side. Dos códigos parecidos de una misma hoja no fuman igual. Y eso es la esencia del blending técnico. El documento también usa ejemplo de cutter position, es decir, posición media de la planta. Allí aparece en grado como H, HX, H2, H2X. Y H se describe como strike side, desde la posición cutter, de nicotina media, de azúcar alto, color limón brillante, excelente textura y cuerpo medio. HX conserva la posición cutter, pero con madurez X. H2 es two side desde el cutter, con nicotina media, azúcar alto, color naranja brillante, buena textura y cuerpo medio. H2X es two side X, con nicotina medio, azúcar medio, color naranja brillante, buena textura y cuerpo delgado. La zona media de la planta es muchas veces donde se encuentra el brillo. No necesariamente la fuerza máxima, no necesariamente el máximo cuerpo, sino el equilibrio entre el azúcar, combustión y textura. Es una formulación de pipa. Una hoja tipo cutter puede funcionar como una columna aromática, porque puede dar dulzor, puede dar encendido, puede dar estructura media, puede abrir el humo, pero también hay diferencias. El H puede aportar brillo y textura. El HX puede ser más madura y fina. El H2 puede ser más utilitaria, menos selecta, pero todavía funcional. Y el H2X puede servir para redondear, suavizar, aportar madurez sin cargar demasiado cuerpo. Entonces el blender, cuando está por hacer una mezcla, no piensa, voy a poner Virginia, sino que piensa y dice, necesito un Virginia de tal posición con tal madurez para cumplir tal función. Y eso cambia todo. Imaginemos que un blender quiere construir una mezcla de pipa con impacto inicial, dulzor natural, bajo nivel de irritación, combustión estable, aroma expresivo, cuerpo medio, final limpio. No empieza diciendo pongo un poco de esto y un poco de aquello. Se empieza preguntando qué hoja me da columna, qué hoja me da dulzor, qué hoja me da fuerza, qué hoja me da combustión, qué hoja me baja la agresión, qué hoja me sostiene el aroma, qué hoja puedo procesar térmicamente, qué hoja necesita casing, qué hoja no debo tocar demasiado. Y ahí los códigos ya no son códigos, sino que se vuelven herramientas. Porque CF puede dar fuerza y cuerpo, CFX puede dar fuerza más madura, H puede dar brillo y azúcar, HX puede dar madurez con textura, H2 puede dar funcionalidad, H2X puede dar suavidad y combustión. Porque una hoja baja o loop puede reducir peso y facilitar combustión, aunque si se abusa de ello puede vaciar la mezcla. Y entonces la formulación ya deja de ser una receta. Y se deja de ser una receta porque ya se vuelve algo muy parecido a la arquitectura. Porque una pared necesita ladrillo, pero también necesita mortero, también necesita aberturas, también necesita peso, también necesita equilibrio. Y un blend bien armado es igual.
Hay hojas que se comportan como vías, otras que son ventanas, otras que son cimiento, otras que son aire, otras hojas que son sombra, otras hojas que son fuego. El documento advierte que nunca es posible replicar todos los grados de una planta de manera exacta, porque las características dependen del suelo, la fertilización, el clima y otros factores. También señala que los grados de la British American Tobacco, como los tiene clasificados, son unidades prácticas para el blender, aunque incluyan tolerancias alrededor del estándar de grado. Y esto es realmente importante, porque el código ayuda, pero no reemplaza el criterio. CF no es una fórmula matemática universal. CF es una categoría funcional. Porque puede variar por la cosecha, por la región, por el curado, por la selección, por el almacenamiento, por el año y por el proveedor. Por eso el blender no puede ser esclavo del código. Tiene que usarlo como un mapa, pero no como todo el territorio a recorrer. Un mapa dice dónde está la montaña que queremos subir, pero hay que caminarla igual. Hay que hacer el tránsito. Entonces el documento, por lo que venimos viendo, ya nos está dejando una enseñanza central. El blending serio no empieza con el aroma, empieza con la hoja. Y la hoja no se entiende por nombre comercial. Se entiende por tipo de curado, posición en la planta, madurez, color, textura, cuerpo, nicotina, azúcar, irritación probable y función dentro de la mezcla. Por eso estos códigos antiguos importan, porque revelan una forma de pensar. Una forma en que el blender no miraba una pila de tabaco como materia vegetal seca, sino que la miraba como un sistema de posibilidades. Porque CF no era una sigla. Era fuerza alta, era cuerpo, era riesgo y era carácter. CFX era madurez, era limpieza, era una versión más doméstica del poder. H era brillo, era centro, era azúcar, era textura. H2X era utilidad fina, era madurez con menor cuerpo. Era una herramienta para ajustar sin dominar. Y ahí, letra por letra, la planta dejaba de ser una planta y se convertía en lenguaje. Y quien aprendía ese lenguaje podía hacer algo que para el fumador común parecía magia: construir humo. No encenderlo, construirlo. Que hasta ahora venimos hablando de la planta, de sus posiciones, de la madurez, de los códigos del blender, leyendo la anatomía vertical del tabaco como si fuera una cartografía química. Pero ahí todavía estamos antes de la verdadera transformación. Porque una hoja recién curada no es todavía una fumada terminada. Es apenas una materia prima potencial. Y acá aparece una de las ideas más importantes de todo el documento. El proceso puede modificar drásticamente las características de fumada. El texto menciona explícitamente el steaming, la temperatura, la humedad, el secado rápido, el French process, cambios de nicotina extraíble, impacto, aroma, irritación. Y eso es devastador conceptualmente, porque destruye también uno de los grandes románticos del tabaco: creer que todo está terminado únicamente por la hoja. Y no es así. La hoja recién es el comienzo. Después viene la transformación. Muchos fumadores imaginan que el blender selecciona hojas, las mezcla, las corta, las envasa y listo. Pero la industria tabacalera, toda la historia, nos muestra que no trabajaba así. Trabajaba sobre el comportamiento final del humo. Y el proceso era una de las herramientas principales para modificar ese comportamiento. El calor, el tiempo, la presión, la humedad, el reposo, la ventilación, el secado, la rehumidificación. Todo eso alteraba la combustión, la textura, el impacto, la agresividad, la densidad y la expresión aromática. Y entonces aparece algo fundamental. El documento insiste que el blender debía conocer el procesamiento de hoja y entender cómo ese procesamiento afectaba las características de la fumada.
Incluso recomendaba que estuviera presente durante el proceso experimental para observar cómo reaccionaban distintos grados y tipos de hoja frente a distintos tratamientos. Y esto es enorme porque significa que el blender no era simplemente un formulador, era un observador de transformaciones. Tenía que mirar cómo reaccionaba la hoja al vapor, cómo absorbía humedad, cómo cambiaba de textura, cómo perdía agresión, cómo se modificaba el aroma después del calor. Y entonces esto conecta directamente con lo que ocurre en el Stover, en el Cavendish, en el prensado, en una fermentación térmica, en una presión prolongada, en procesos tipo Peric, en una maduración controlada. Porque todos esos métodos alteran la química de la combustión. No son maquillaje, son transformación estructural. Porque el documento deja ver que la industria entendía perfectamente que un tabaco no se evalúa solamente por el olor en frío. A ver, esto hoy parece obvio para un blender serio, pero no para la mayoría del público. Muchísima gente abre una lata y dice un vainilla, fruta, cacao, whisky, humo, maple y cree que ya entendió el tabaco. Pero el blender que hizo la magia en esa mezcla sabe que es algo distinto. Porque el aroma en frío es apenas una promesa. La verdad ocurre durante la combustión. Y la combustión es química dinámica. Porque lo que importa es, primero, cómo prende. Segundo, cómo evoluciona, cómo sostiene el cuerpo, cómo se comporta a mitad de hornillo, cómo envejece el humo, cuánto calienta, cuánto irrita, cuánto llena, cuánto permanece. Por eso el proceso es tan importante. Porque una hoja puede oler increíble y fumar horrible. Y otra puede oler discreta dentro de la lata, pero transformarse completamente cuando se humecta, se prensa, se calienta, se fermenta y se deja reposar. Hay una frase implícita en este documento maravilloso que dice que el calor no solamente seca. Porque, bueno, aquellos que nos dedicamos a hacer tabaco ya hace varios años, yo este manual lo tengo como de cabecera para entender la estructura. Y una de las cosas que dice este documento es que el calor modifica. Y esto es crucial porque muchas transformaciones históricas del tabaco ocurrieron precisamente por exposición controlada al calor. El documento menciona que ciertos procesos de manufactura podían aumentar significativamente la nicotina extraíble y el impacto del producto final. Esto significa algo enorme. El proceso cambia cómo el humo entrega la nicotina. No necesariamente cuánto nicotina tiene la hoja, sino cómo le llega al fumador. Entonces, esto abre una puerta gigantesca, porque puede modificar la densidad, la absorción, la percepción de fuerza, la velocidad del impacto y la sensación corporal. Pueden alterarse sin cambiar radicalmente la formulación base. El documento menciona específicamente que el steaming, como herramienta capaz de reducir irritación y modificar el gusto y el aroma, es importante, pero que es extremadamente importante. Porque el vapor hace varias cosas al mismo tiempo. Fundamentalmente lo que digo siempre, redistribuye humedad, suaviza fibra, facilita reacciones internas, homogeniza, modifica la textura y altera el comportamiento de combustión. Y acá aparece esto como una idea hermosa porque muchas veces el blender no busca agregar carácter. Lo que busca es quitar violencia. Y eso cambia completamente la percepción del oficio. No era solamente crear un sabor rico, sino que es domesticar la hoja, quitar aspereza, quitar el filo verde, quitar agresión, hacer que el humo fluya. Y ahí aparecen paralelos clarísimos con el Cavendish tradicional, con un stobbing prolongado, con presión húmeda, con fermentación cálida,
con procesos térmicos lentos. Y después viene otra parte importante del documento que habla sobre la humedad final. El texto afirma algo extremadamente directo. Por debajo de cierto rango el humo se vuelve irritante. Por encima de cierto rango el humo pierde sabor y aroma. Y esto es una verdad brutal, porque muchísimos fumadores creen que la humedad es solo más seco, más mojado. Pero para el blender, la humedad es una herramienta de control de combustión. Y eso cambia todo, cambia la temperatura del quemado, la velocidad, la liberación aromática, la densidad del humo, la agresividad, la expansión del tabaco y la estabilidad en la fumada. Una mezcla demasiado seca nos va a acelerar la combustión, va a aumentar la temperatura, nos va a irritar, va a perder profundidad. Porque una mezcla demasiado húmeda se apaga, pierde expresión, se vuelve plana y colapsa aromáticamente. El documento además señala algo interesantísimo. Los blends con mucho tabaco de posiciones bajas suelen requerir más humedad final para evitar sensación seca e irritación. Eso es exactamente lo que muchos blenders artesanales descubren empíricamente años después. Porque las hojas bajas suelen tener menos azúcar, menos densidad, menos aceite y una combustión más seca. Entonces, la humedad no es solamente conservación, es balance. El documento menciona también algo extremadamente técnico y elegante. Todos los tipos y grados de hojas deben equilibrarse aproximadamente al mismo nivel de humedad durante el procesamiento y en el producto final. Esto parece pequeño, pero no lo es. Porque si ciertas hojas quedan más secas, más rígidas, más quebradizas o más ásperas que otras, la mezcla empieza a comportarse de forma errática. Y ahí aparecen puntos calientes, diferencias de combustión, variaciones de tiro, humo inconsistente, el harshness localizada. Esto es clave para entender por qué los grandes blends históricos tenían tanto trabajo detrás. No era solamente mezclar, sino que era estabilizar un ecosistema de combustión. Porque el documento hace una distinción muy importante. Casing y flowering. Porque no son exactamente lo mismo. Y esto cambia muchísimo la conversación. El texto explica que los casings son materiales agregados en cantidades relativamente importantes y que alteran significativamente el carácter del humo. Mientras que los flowering suelen agregarse en cantidades muchísimo menores y actúan más como acentos aromáticos. Y esto es enorme, porque rompe el mito de tabaco natural versus tabaco aromatizado. ¿Qué es lo que digo siempre? Todos los tabacos tienen un casing, una estructura. Y acá está demostrado, la realidad histórica era muchísimo más compleja. Muchísimos tabacos naturales, considerados como tales, tenían azúcar, cacao, maple, licoriz, bálsamos, humectantes, sirups, extractos vegetales. Y no eran necesariamente para perfumar, sino para modificar la combustión, para suavizar, para integrar, para estabilizar y también para redondear la mezcla. El documento dedica una parte bastante importante a la atención a lo que son los azúcares. Y ahí aparece otra bomba conceptual. Dice que la adición de azúcar produce un humo mucho más ácido o menos alcalino y que muchas veces resulta más deseable para el fumador. También afirma que incluso pequeñas cantidades de azúcar extra pueden alterar dramáticamente las características de una fumada. Y esto realmente es muy importante. Porque el azúcar no era solamente dulzor, sino que se transformaba en una herramienta química. Y aquí hay que decir algo claramente. La industria histórica entendía perfectamente el equilibrio entre el azúcar, alcalinidad, irritación, combustión y percepción sensorial. Muchísimo antes de que el fumador promedio siquiera sospechara que esas variables existían. Porque la lista que aparece en el documento es extraordinaria. Se mencionan
licorice, cocoa o chocolate, fig syrup, jarabe de higo, peach syrup, jarabe de pera, apricot syrup, jarabe de damasco, maple syrup, jarabe de arce, Perú balsam, bálsamo de Perú, Tolú balsam, bálsamo de Tolú, Estirac, resina de Benjuí, extracto de fenogreco. Y esto cambia completamente la imagen que muchos tienen de un blending antiguo. Porque de golpe los viejos blenders dejaban de parecer simples clasificadores de hoja y empiezan a aparecer alquimistas industriales. No porque hicieran magia, sino porque entendían cómo pequeñas adiciones podían, primero, expandir el aroma, modificar la percepción, cambiar la textura del humo, alterar la profundidad, suavizar los bordes y generar memoria aromática. Entonces, una de las partes que trata es del fenogreco. Y esto es técnicamente fascinante porque el fenogreco contiene compuestos relacionados con perfiles que muchas veces los fumadores describen como sabor al maple, a lo tostado, a un azúcar oscuro, a nuez, a un curry dulce, a una madera caramelizada. Entonces uno empieza a entender algo enorme. Muchos perfiles misteriosos históricos probablemente nunca fueron una sola molécula, fueron construcciones multicapa. El documento también habla de humectantes como el glicerol, el propilenglicol, el dipropilenglicol. Y nuevamente la visión industrial es distinta de la visión simplista moderna. Porque el humectante no era para que no se seque y que conserva la humedad. Era estabilidad, era combustión, era conservación, era estabilidad, elasticidad y control de experiencia. Porque una mezcla que cambia demasiado rápido de humedad cambia el comportamiento. Y el blender odiaba el comportamiento impredecible. El blender histórico no trabajaba con receta, trabajaba con variables vivas. No mezclaba tabaco. Equilibraba la combustión, la química, la humedad, la textura, el impacto, la irritación, la velocidad, el aroma y la memoria sensorial. Y ahí entonces aparece una de las ideas más importantes de todo este viaje. El humo no era una consecuencia accidental del tabaco. Era, como dice el principio, era una construcción. Una arquitectura dinámica hecha de hoja, calor, presión, agua, tiempo, azúcar, fermentación y criterio. Y cuando más profundo uno entra en estos documentos, más entiende algo inquietante. La industria tabacalera no improvisaba casi nada. El humo que el fumador recibía estaba diseñado. El documento deja de hablar solamente de hoja, proceso y casing para entrar en algo todavía más importante. En la disciplina que debía llevar adelante el blender. Porque una cosa es tener buenos tabacos, otra cosa es saber mezclarlo, otra cosa más difícil todavía es probarlo con método y otra mucho más rara es poder repetirlo. Y ahí es donde se separa el aficionado al blender. No por pasión. Porque pasión pueden tener todos. Se separa, se divide y se distancian fundamentalmente, se diferencian por método. El documento lo dice con claridad. Para poder evaluar características como impacto, irritación, sabor, aroma, el blender debe ser un experimentador. Debe conocer las características de fumada de los grados individuales y luego avanzar hacia distintas combinaciones del blend. Y esta idea es central, el blender no empieza mezclando todo. Empieza escuchando cada hoja. Una hoja sola puede decir mucho. Cómo prende, cómo avanza, cuánto cuerpo entrega, cuánto irrita, cuánto dulzor conserva, cuánto aroma libera, cuánto persiste, cuánto se apaga, cuánto domina. Y entonces recién, después de conocer esas voces individuales, puede empezar a formar un coro. Porque un blend no es una multitud, es una orquesta. Pero una orquesta sin el director es ruido.
El documento da un ejemplo demoledor. Si una mezcla contuviera 20 grados al 5% cada uno y hubiese 150 grados en stock, las posibilidades serían de muchos billones. Esto explica por qué el blender no puede trabajar por intuición pura. La intuición sirve, claro, pero con intuición solo se pierde. Entonces necesita método, necesita grupos de grado, necesita pruebas chicas, necesita registro, necesita comparación. El documento recomienda empezar con pruebas pequeñas, incluso blend manuales de 100 gramos, o menos, o más, registrando composición, grado de usado y evaluación de fumada. Entonces, un blender artesanal no necesita arrancar con 10 kilos. Puede arrancar con medio kilo, pero debe registrar todo. Porcentaje, humedad, corte, reposo, presión, proceso, casing, tiempo de oreo, fecha, evaluación en frío, evaluación encendida, cómo evoluciona a los 7 días, a los 30 días, a los 90 días. Porque sin registro de lo que uno hace, no hay aprendizaje, solo hay memoria emocional. Y tenemos que decir que la memoria emocional miente bastante, porque no siempre recordamos lo que creemos que recordamos que así fue. Entonces tenemos que anotar todo registro meticuloso. El documento aconseja que cuando una mezcla contiene tipos muy distintos de tabaco, por ejemplo, un flue cured, un air cured, un fire cured, un sun cured, cada grupo debía blendearse separadamente para asegurar que cada familia esté correctamente balanceada antes de combinarla. Porque una mezcla inglesa, una balcánica, un Virginia Perique o un Barley Basset o una mezcla aromática compleja no deberían pensarse como una montaña de ingredientes sueltos. Primero se ordenarían las familias. Si tengo varias Virginia, Virginia con Virginia. Si tengo Barley y Maryland, Barley con Maryland. Si tengo varios orientales, unirlos entre sí. Si tengo un Fire Cured o Latakia, con criterio propio. Y el Perique es un condimento estructural, no como un accidente. Y después se unen los bloques. Entonces se controla mucho mejor el proyecto de la mezcla, porque si una mezcla falla, el blender puede saber dónde está el problema. Si todo se mezcló desde el principio sin método, después nadie sabe qué corregir. El documento diferencia los materiales de casing de los top dressing flavors. Y los top dressing flavors suelen ir en base alcohólica o ron y se aplican prácticamente al final del proceso primario. Y esto es clave. El casing modifica la estructura, el top dressing firma la superficie. Entonces, el casing puede tocar combustión, suavidad, pH percibido, humedad, cuerpo y redondez. Y el topping puede dar la nota de salida, esa identidad aromática, el recuerdo inmediato y el perfil comercial. Si invirtiéramos los roles, la mezcla se vuelve torpe. Mucho topping sobre una base mala no arregla nada. Es perfume sobre madera verde. Entonces, volviendo a la arquitectura, primero se construye la casa y después se prende la lámpara. No lo podemos hacer de forma inversa. El documento clasifica familias de sabores usados como top dressing. Especies como clavo, alcarabea, canela, frutas como durazno, manzana, banana, florales como rosa, geranio, lirio, fresco como peppermint, mentol, eucaliptus y balsámicos resinosos como el tolú, perú y pino. Porque muestra que la industria no pensaba el sabor como vainilla o chocolate, pensaba en familias.
Y esa familia eran especies, frutas, flores, mentolados, balsámicos y resinosos. Y cada familia empujaba el humo hacia una dirección distinta. Una especie puede dar verticalidad. Una fruta puede dar apertura. Una flor puede dar un perfume alto. Un balsámico puede dar profundidad. Una resina puede dar ese misterio. Y un mentolado puede dar una sensación física. Entonces el Brente no preguntaba solo ¿qué aroma le pongo? Preguntaba ¿qué dirección sensorial necesita este blend? El índice del documento incluye stock control y añejamiento. Y esa presencia no es casual, porque una mezcla no termina cuando se formula. Termina antes del envasado cuando demuestra que puede sostenerse. El tabaco cambia con humedad, con tiempo, con oxígeno, con presión, con temperatura, con los azúcares, con la microbiología residual, dentro de un envase y con el corte desde ya. Y si el blender no controla el stock y el añejamiento, el producto cambia sin pedir permiso. Y el tabaco termina haciendo lo que quiere. Por eso el añejamiento no debe verse solamente como romanticismo, sino que el blender tiene que saber que ese tabaco, cuando está añejado, no deja de ser un tabaco más, sino es una variable técnica. Porque puede mejorar, puede redondear, puede integrar, puede apagar, puede fermentar de más, puede perder aroma, también puede ganar profundidad, pero también puede generar defectos. Tenemos que entender que el tiempo no siempre mejora, el tiempo transforma. Transforma fundamentalmente a todos los tabacos. Y el blender tiene que tratar de saber, sin imaginar, hacia dónde va esa transformación. Entonces, cuando uno empieza a aprender y se encuentra con esto, como por ejemplo acá parece que la enseñanza más fuerte para cualquier proyecto artesanal serio, en una fórmula X empírica de decir 40% de Virginia, 30% de Barley, 20% del ataque y 10% de Perique, esto apenas una sombra de una fórmula real. Entonces el blender, si quiere hacer una fórmula sostenible, tiene que pensar primero qué Virginia va a poner. ¿De qué posición funcional? ¿Con qué grado de madurez? ¿Con qué humedad? ¿Con qué tipo de corte? ¿Con qué proceso? ¿Con qué casing? ¿Con qué reposo? ¿Con qué evaluación? Porque si no, la fórmula no se puede repetir. Y si no es algo que se pueda repetir, deja de ser una fórmula. Y pasa a ser una anécdota en el tiempo. Algo para recordar, algo para grabar en la nostalgia. Ay, mis queridos amigos añejadores de tabaco, este podcast tiene que lograr algo difícil. Digo yo que tiene que lograr esto difícil. Ojalá que con estos documentos que traigo cada tanto, entienda el fumador que detrás de una buena labor no hay casualidad. Hay selección, hay descarte, hay prueba, hay falla, hay corrección, hay espera. Hay hojas que entran para dar cuerpo, otras que dan combustión, otras para levantar aroma, otras para bajar irritación, otras para llenar el centro, otra para sostener el final y después viene el proceso. Calor, humedad, presión, reposo, casing, topping, añejamiento. Entonces, nos queda como palabra latente y fundacional de que una mezcla no se inventa. Una mezcla real, si queremos llamarla, se conquista. Entonces volvemos al principio.
al documento seco, casi burocrático, que parecía apenas una guía interna. Pero al leerlo con ojos de Blender aparece otra cosa. Aparece una escuela de trabajo. Una forma de pensar el tabaco no como un producto, sino como un sistema. Que podríamos decir que la hoja era el alfabeto, los grados eran la gramática, el proceso era la sintaxis, el kaizen era la puntuación, el tiempo era la voz, y el humo, el tan mentado humo que perseguimos todo de que sea lo mejor, era el idioma completo. Por eso para mí, espero que para todos ustedes también, cuando uno entiende estos viejos manuales, ya no puede volver a mirar una mezcla como antes. Porque ya no estamos viendo solamente tiene Virginia, tiene Barley, Latakia o Perique, o algún otro tabaco. Fundamentalmente para alguien que quiera hacer tabaco ve posiciones de plantas, ve madurez, ve nicotina, ve azúcar, ve textura, ve combustión, ve la intención y fundamentalmente ve la arquitectura. Que el verdadero blender no mezcla hoja para llenar una lata, sino que construye una experiencia que debe sobrevivir al fuego. Y cuando esa experiencia llega al fumador, cuando la brasa avanza lento, cuando el humo se vuelve redondo, cuando no hay estridencia, cuando cada parte ocupa su lugar, entonces uno entiende la diferencia. El tabaco no fue simplemente preparado, y el humo tampoco, sino que fue diseñado. Y ahí, en ese filo intenso, está la frontera del oficio, entre aquel que quiere trabajar profesionalmente y el amateurismo. Porque como digo siempre, mezclar tabaco puede hacerlo cualquiera. Pero construir humo, eso pertenece solamente al blender. Así que mis queridos amigos, con esto llegamos al final. Soy Jano Barbone, náufrago del tiempo, y esto fue un capítulo más para The Blender Room. Hasta la próxima noche, queridos amigos.